Ok, fíjate, la actividad 4 es un cuestionario, ¿ok? Que ustedes organizados en los grupos que ya están organizados, que en su mayoría son de 4, otros no lograron, sino uno es un grupo de 3, pero sí en grupo. He tenido algunos, no inconvenientes, algunas situaciones en que los estudiantes han trabajado individualmente. No se puede trabajar individualmente. O sea, el requisito es grupos de 4. El que trabaja individualmente, pues no está cumpliendo con los requerimientos. Entonces, por la vez pasada lo dejé pasar, evalué, pero ahorita tiene que ser en grupo. El que trabaja individual, pues no le puedo aceptar su trabajo. ¿Ok? La otra cosa es que a veces trabajan en grupo, se ve en el grupo, en el video que está la persona, se presentó y todo, pero no sube su actividad a la plataforma. Si él no sube su actividad a la plataforma, aunque él esté en el video, aunque él haya puesto su nombre y apellido, tampoco lo puedo evaluar, porque la institución me va a preguntar dónde está el trabajo de él. Él no lo subió a la plataforma. Entonces hay que cumplir con todos los requisitos. Uno, que aparezca en el video y se presente. Dos, que haga su exposición y yo lo vea. Tres, que lo haga en grupo. Y cuatro, que lo suba a la plataforma, ¿sí? Para cumplir con los requerimientos de la materia y con los requerimientos de la institución. También lo más fácil es un video en Zoom. Un video en Zoom, se instala el programa en la computadora y se hace rapidito. Y él de manera inmediata se transforma en video, no demora tanto como, por ejemplo, PowerPoint. Uno puede hacer un video, pero puede pasar todo un día esperando que él se convierta en video. Otras plataformas tienen demasiada definición, son de alta calidad y también demoran mucho. En cambio, el Zoom es el recurso más rápido y subirlo a YouTube y enviarme el link de YouTube. Hay unos que me lo hacen en Canva, es complicado, otros me lo mandan al correo electrónico de Gmail, por Drive. No, todo eso es complicado. Lo más sencillo es Zoom, un videíto de Zoom y subirlo a YouTube, ¿ok? Porque ahí hubo ahorita un grupo que me mandó algo a mi correo privado. No, no, tampoco lo puedo recibir por ahí. Ajá, todo eso y que el estudiante se presente. A veces vuelvo al video, vuelvo a ver el video y no sale la persona, no sale yo soy Pedro Pérez, yo soy Carlos Tal. O a veces me mandan el video, hablan dos estudiantes, se los veo y los otros solamente se oye la voz. No puedo corregir una voz porque no sé si es de esa persona o de otra persona, ¿ok? Y todo eso, aparte de que uno tiene el criterio de cómo evaluarlo o no, hay un seguimiento, ¿me entiendes? Hay una inspección continua del aula. Entonces, todas esas cosas se ven irregulares. Ok. Dicho todo eso, pues la fecha es el miércoles 19, o sea, la semana que viene, y es un cuestionario. Entonces, ¿qué tiene que ver con las exposiciones que hicieron? De alguna manera, todas esas exposiciones tienen que ver con este cuestionario. Porque tal vez presencialmente uno hace un examen, ¿verdad? Escrito, pero la plataforma no permite hacer exámenes, no, no hay algunas limitaciones para eso y entonces toca que hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Usted los nombra, pone su nombre, ¿verdad? Luego, ¿quién fue Filippo Brunelleschi? Habla de Filippo Brunelleschi. Este, como decir cuestionario, Silencio. ¿aló? Hola, Mariani, ¿cómo estás? Ajá. Este examen al que contestarlo, ¿verdad? Enviar el documento en PDF con sus respuestas, pero hay que hacer una presentación de en PowerPoint y un video. Y van contestando las preguntas, porque la única forma de yo ver, bueno, él estudió, sabe o no sabe, es ver cómo usted responde la pregunta. Si yo veo que usted, si lee mal, no sabe, no, no sabe de quién está hablando, se equivoca, pues usted no hizo esa tarea o no estudió. En cambio, hay veces que uno ve, o en otras ocasiones, uno ve que el muchacho explica con fluidez, incluso aporta, oye, da gusto oírlo, oír su respuesta, su presentación. Entonces, la nota, por supuesto,
tiene que variar de quien explica con fluidez, de quien uno ve que estudió y está contestando la pregunta. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Filippo Brunelleschi? Señala el nombre, ubicación, fecha y construcción. Entonces las obras fueron tales, ¿verdad? Ubicadas en tal parte y se llaman así. ¿Quién fue Leon Battista Alberti? ¿Cuáles fueron las obras más importantes de León Battista Alberti? Señala el nombre y la ubicación, ¿verdad? Santa María Novela, tal. Puede, por ejemplo, en la exposición colocar las imágenes de las obras y los nombres, entonces va explicando y lo hace más fluido. Es importante que salga la presentación y el estudiante explicando con su nombre. Hay veces que hay unos estudiantes que ellos se graban y solamente sale la cara. Entonces ellos mismos se hacen más difícil. Es importante que esté la presentación atrás, así como estoy haciendo ahorita. ¿Quién fue Donato Bramante y cuáles fueron sus obras arquitectónicas más importantes? Señala el nombre, ubicación y fecha. Yo conocí ahorita en septiembre el templete mortuorio de Donato Bramante en Roma. Es una obra pequeña pero preciosa, alejada del centro de Roma, muy interesante. Bramante es un personaje muy interesante. Defina el manierismo. Comente brevemente sobre los principales arquitectos manieristas. Manierista es hacer a la manera de, porque los primeros arquitectos del Renacimiento, como Brunelleschi o Alberti, de alguna manera toman casi textualmente el lenguaje clásico y lo incorporan a las nuevas tipologías arquitectónicas, a la iglesia, ¿verdad? Pero es casi una copia. De alguna manera, los arquitectos se cansan de repetir eso, siguen usando el lenguaje y el vocabulario clásico, pero ahora a su manera, ¿sí? Como que Taviana va a seguir usando arcos de medio punto, columnas, capiteles, pero a su manera. O sea, entonces, de ahí surge la palabra manierismo, que en uno de los principales representantes es Palladio, ¿verdad? Con sus villas paladianas. Entonces, el manierismo es como una etapa también del Renacimiento. Luego 8, aquí coloco varios representantes o personas muy importantes del Renacimiento, que es importante que aprovechemos la materia para ubicarlos, reconocerlos, saber que fueron pintores, escultores y que pertenecen a ese periodo. Pero también uno, si más o menos tiene un conocimiento, uno dice, una pintura que tiene perspectiva y profundidad es del Renacimiento para acá. Una pintura que no tiene perspectiva ni profundidad es antes del Renacimiento. Entonces, antes del Renacimiento la pintura no tenía perspectiva, no tenía profundidad. Después del Renacimiento, todas las pinturas tienen perspectiva y profundidad. Sin embargo, les mando a averiguar de los personajes a continuación, señale brevemente quiénes fueron, cuáles fueron sus principales obras e indica el periodo que vivieron. Miguel Ángel, Rafael, El Greco, Diego Velázquez, Botticelli, que es uno de los iniciadores del Renacimiento, ¿verdad? Empieza a pintar obras no religiosas, con motivos no religiosos, como es el nacimiento de Venus. Su modelo es la Simonetta, que es una mujer muy bella. Leonardo da Vinci, y coloque 4 imágenes sobre cada uno de los artistas. Fíjense que es muy gráfica el examen. ¿Cuáles fueron las nuevas tipologías arquitectónicas incorporadas durante el Renacimiento? ¿Qué es una tipología? En la arquitectura es muy importante el concepto de tipología, porque en la medida que va avanzando el tiempo y se incorporan nuevas actividades y avanza la tecnología, se incorporan nuevas tipologías arquitectónicas. Por ejemplo, nunca alguien pensó que se pudiera volar. Cuando se crean los aviones y se puede volar, se crea una nueva tipología que son los aeropuertos. Hay muchos aeropuertos, ¿verdad? Todos entran en el conjunto de tipología. Hay muchos modelos, son diferentes, pero hay algo que los define y que los identifica y se representan como tipología, es que porque allí aterrizan los aviones y salen los aviones. Entonces, esa es una tipología. En el Renacimiento también se incorporaron nuevas tipologías arquitectónicas, como el palacio, que es la vivienda de los burgueses, de los señores con dinero,
que no vivían en los castillos porque no eran reyes, no pertenecían a la corte, pero quieren una vivienda también que dé señal de su importancia económica y entonces surge el palacio. Esa es una tipología que tiene esos tres niveles, ¿verdad? Que se parece un poco al Coliseo. La otra tipología son las villas paladianas, que son esas casas de campo de Palladio, esa es otra tipología. Entonces son dos tipologías. Y la otra podríamos decir que es el hospital, que los hospitales siempre estaban vinculados a los seminarios, a los conventos, pero ahora surge un hospital más independiente, más como nosotros conocemos los hospitales públicos, que es el Hospital de los Inocentes. Entonces, eso me lo tienen que contestar allí. Sería el palacio, las villas paladianas, ¿verdad? Los hospitales, y bueno, explican aquí. Describa, fíjate que las preguntas, una tiene que ver con la otra, ¿sí? Incluso pareciera que se repiten. ¿Cuál es? Describa los elementos compositivos de los palacios del Renacimiento. Indique qué función se destinaba a cada uno de sus niveles y haga un esquema de su planta. Son unas plantas con un patio central, tienen tres niveles, ¿verdad? Parecido al Coliseo, y en cada nivel está destinado a un uso. Al uso, digamos, de la servidumbre, al uso de la reunión social, ¿verdad? De la cuestión social y al uso de las habitaciones, las áreas privadas. Entonces tienen que hacer ese esquema. Deben ver todas las clases que yo tengo allí grabadas en la plataforma, ¿verdad? Y donde explico todo eso más el material de apoyo. Pero hay dos clases allí que está clarito todo el examen. Ajá. ¿Quién fue Andrea Palladio? ¿Cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de Andrea Palladio? Ese no es su verdadero nombre, él toma el nombre de la diosa Palas, y entonces toma ese nombre y por eso se pone Andrea Palladio. Señala el nombre y ubicación y fecha de construcción. Describa los elementos compositivos de la Villa Palladiana, que es otra de esas tipologías. Son esas grandes casas de campo que posiblemente en cada una de nuestras ciudades vemos casas que que tienen que ver con las villas paladianas o en Estados Unidos, en el oeste, en lo que se llama, sí, el este. Hay casas de Villa Paladiana en Mérida también, en toda Venezuela, a pesar de que muchos años después son retomadas, son unas casas esplendorosas. Ajá, entonces describa los elementos compositivos de las villas palladianas. Indique en las siguientes obras que están aquí, tienen que colocar el nombre, el autor y la fecha, ¿verdad? Esta es La Piedad de Miguel Ángel, es preciosa. También la vi ahorita en septiembre, ¿verdad? Logró viajar hasta allá. Sí, fui hasta Roma. Y Profe, yo he visto mucho que en Mérida hay castillos, he visto por fotos, no, realmente ese es un falso histórico, porque ¿verdad? los castillos no son. Ese castillo, como está ahí, no son venezolanos. Las edificaciones más representativas de esa época son como en Pampatar, que está esa fortaleza, porque los castillos son propios de la Edad Media en Europa. Pero un señor italiano que vivía aquí en Mérida y específicamente en Mucuchíes, que era constructor, y guiándose por el tratado de Palladio, hizo un castillo perfecto. Entonces uno va a pasear al Páramo, que es una zona rural, a ese pueblo que se llama Mucuchíes, y está ese castillo. Y él lo hizo siguiendo todas las recomendaciones allí. Y bueno, y la gente va de turismo y está muy bien hecho, pero es lo que llamamos los arquitectos un falso histórico, porque no pertenece como a nuestra historia. Pero está tan bien hecho que, bueno, a la gente se le explica y él lo hizo, es impresionante como está de bien hecho, los contrafuertes, el espesor de los muros, todo el interior, por eso. Porque los Usted se ha palacios ido. yo sí he ido, porque los palacios se dieron en Europa, ¿sí? Los palacios y los castillos se dieron en Europa. Luego, algunos modelos se dieron aquí, pero en un contexto distinto. Pero es bien interesante. ¿Nunca has venido para Mérida? Cuando niña, mi tío vivía ahí antes de irse del país, pero fue hace muchos años. ¿Y dónde vivía?
Ay, no era una zona así como de subida, me acuerdo yo. Ajá, Ese era un frío, yo me acuerdo que ese era un frío, eso era lo importante, era el frío tan increíble. Yo de Puerto La Cruz, imagínese, claro. agarrando calor todos los días. Sí, yo tengo conocidos en Puerto La Cruz, que me muero de calor y conozco también gente en Pírito y en Barcelona, una familia de mi hermana, de su esposo, pero claro, hace calor, vienen aquí y aquí hay Y eso zonas que muy no es frías. Maracaibo, Sí. es No, pero hace peor. calor. Sin embargo, bueno, a mí me gusta mucho. Cumaná lo recuerdo con cariño. Cumaná es muy bonito. Iba para vacaciones a Cumaná y Barcelona también. Son sitios muy interesantes. Bueno, tienes que volver, tienes que venir. Sí, Hay muchas cosas aquí. Bueno, entonces fíjate, aquí está el nacimiento de Venus de Botticelli, el David de Miguel Ángel, entonces hay que ponerle el nombre. Fíjate que una de las cosas más interesantes aquí en la Piedad de Miguel Ángel es que está la Virgen María, se ve bella, muy joven todavía, y en sus brazos yace muerto Jesús, que tiene 33 años. Y una de las cosas, digamos, que la obra es muy bella realmente, tiene dos cosas. Uno, que Jesús está muerto y es un hombre muerto, ¿verdad? Que ya se ha caído, además se le ve la musculatura, los huesos, o sea, deja de ser Jesucristo algo inaccesible como era en el gótico o en el bizantino a tomar humanidad. Por eso la filosofía del Renacimiento es el humanismo. Y humanismo es, bueno, que tiene dolor, que tiene tristeza, que muere, que sangra. Entonces vemos a ese Cristo allí muerto, caído, en los brazos de la Virgen. Pero la Virgen, aunque tiene sentimiento y está dolorida, es una Virgen joven, muy joven, para tener un hijo de 33 años. Cuando veas la cara. Y aquí también que Jesucristo muerto, ¿verdad? Que lo han bajado de la cruz, ¿verdad? Y lo están limpiando para allí en su sepulcro, es un hombre, que es Dios, pero es un hombre que tiene dolor, que tiene heridas, que tiene la cara, digamos, consternada. Entonces, esas son características del Renacimiento, ¿ok? Que em, todo lo que se pinta y se presenta adquiere humanidad, o sea, adquiere alegría, dolor, tristeza, expresión, ¿no? No está, no está desligado de la expresión de los hombres, pues, de dolor, tristeza, alegría, placer. ¿Eh? Entonces, bueno, hay que identificar de quién es cada una de esas obras. Aquí tenemos Santa María de las Flores, la cúpula, que es un aporte de Brunelleschi muy importante. Tenemos otras obras de Brunelleschi. Tenemos aquí el Hospital de los Inocentes, que es muy interesante analizarlo. Y fíjate que a lo mejor uno no se acuerda de quién es esta iglesia y quién es otra, pero la empieza a leerla, arcos de medio punto, ¿verdad? Tres naves, columnas con un capitel aquí compuesto. Entonces dice, ¿es un templo griego? No, no es un templo griego porque no había nacido Jesucristo ni había iglesia. Ni había cruces, entonces es un templo renacentista o después del Renacimiento, porque está el lenguaje clásico aplicado a eso. ¿Qué es lo principal que quiero? Aquí tenemos detalles del Hospital de los Inocentes, la Capilla Paxi, que si le quitas esta parte de la capilla, la que estoy dando, y ves solamente esto que está aquí, ¿a qué te parece esta parte que está aquí abajo? Quítale el techo y lo de arriba. Si ves solamente esto, ¿qué te parece? ¿Mm? Un arco de ay, Dios mío. triunfo. Sí, sí, Ajá. sí, Es un arco de triunfo, ¿verdad? triunfo. Pero no estoy en el periodo grecorromano, no estoy en el siglo VII de antes de Cristo, sino estoy mucho tiempo después porque es una iglesia, estoy 15 siglos después. Pero usé ese vocabulario y lo estoy colocando para una iglesia. Aquí está el interior de la capilla Paxi, ¿verdad? Que es una capilla pequeñita. Aquí tenemos Santa María Novela y aquí tenemos el primer palacio, ¿sí?
Entonces, fíjate, es como el Coliseo, pues entonces tenemos tres niveles. Ahí estará la casa de qué, de esos señores que adquirieron mucho poder económico. Eran los comerciantes, los Medici, los Borgia, los Petti, pero que no tenían acceso al poder político, porque no eran reyes ni eran nobles, pero tenían mucho poder económico y quieren mostrar que tienen ese poder económico y se mandan a hacer estas casas, que son los palacios y después las villas, ¿verdad? Y son además estos mecenas, estos señores con mucho dinero, los que fortalecen de alguna manera u otra las expresiones artísticas, porque Miguel Ángel lo contrata a estas familias, a todos estos pintores, escultores y arquitectos los contrata a los Borgia, a los Medici. Entonces ellos tienen otra importancia allí. Aquí hay otro palacio, ¿verdad? El palacio por dentro, alrededor de un patio central, los tres niveles del palacio y todo el lenguaje que está allí, que dijimos que era una tipología. Esto es parte de los tratados de la época. Entonces, fíjate, en esa época, como se reproduce los libros porque se inventa la imprenta, entonces la gente lee el Tratado de Vitruvio, lo interpreta y los arquitectos entonces empiezan a escribir otros tratados, como es el de Vignola, el de Palladio, el de Alberti, entonces dibujan, ¿verdad? ¿Cómo será el capitel dórico, jónico? Entonces esos tratados son bellísimos y estuvieron mucho, digamos, era como el Newfer y el Plazol y la Gaceta para poder construir y diseñar, pero con un valor teórico muy importante. Y aquí la fachada de una iglesia, fíjate, un arco de medio punto, ¿verdad? Y dentro del arco este frontis triangular con unas pilastras, pero es una iglesia. Vamos a seguir. Entonces hay que buscarle nombre a todo eso. Tenemos aquí el templete mortuorio de San Pedro, que es bellísimo. Ahí fui. Eso es pequeñito, mira. De aquí a aquí no tendrá 6 metros. ¿Sí? De aquí a aquí es pequeñito. Y bajas y abajo está el sepulcro de San Pedro, que lo enterraron con la cabeza boca abajo como castigo. Y bueno, están otras obras. Aquí está Platón. el modulador, ¿verdad? Que de alguna manera Vitruvio describe las proporciones del cuerpo humano, pero aquí Miguel Ángel pues hace el modulador. Esta es otra obra de Botticelli, ¿verdad? Y entonces estas son villas paladianas de Palladio. Este es el teatro. Entonces un poquito pues ese es el examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, me da una curiosidad que está hablando respecto a todo este tema de las tipologías, porque sabe que los colegios tienen una tipología del patio interno en todo ese espacio, pero aunque yo he escuchado que dicen que es por la seguridad para ver a los niños, eso no viene desde Platón, desde sus inicios, La- que él la- tiene. las primeras escuelas, los primeros liceos eran debajo de un árbol de higo y no sé qué más. Pero sí, muy interesante tu observación, las escuelas son una tipología arquitectónica. Lo que Muy pasa es que bien. este semestre estoy haciendo un colegio y estaba ahí como investigando Sí. respecto a ese tema. Y me di Entonces, cuenta sobre que Platón tenía esta filosofía de que él no era solamente el estudiar, sino que hay que tantear las cosas para poder saber, vivir lo que él se quería estudiar. entonces Y por fíjate, eso iba con los la- alumnos la- caminando. claro, él caminaba, se sentaba bajo una mata de higos, pero la escuela, la tipología es el claustro. El origen, digamos, de la escuela, de la edificación, es el claustro, que es un patio central con corredores alrededor y las aulas de clase. Y eso se mantiene, esa tipología arquitectónica. Entonces, cuando tú te mandan a diseñar una escuela, una universidad, ok, puede haber muchas variaciones, pero ¿a dónde tú vas primeramente? A la tipología de centro educativo, a la tipología educativa. Porque la tipología educativa tiene una organización espacial. Puede haber muchos tipos de muchos modelos de colegio y todo, pero la tipología es el primer punto de partida. Y por supuesto, aunado a la parte física, están los objetivos de la escuela, lo que decía Platón, la práctica y la teoría, ¿ok? O por ejemplo, vas a diseñar un hospital.
un hospital es una tipología arquitectónica. Habrá muchas otras cosas que han sido incorporadas, pero tiene una tipología arquitectónica, ¿ok? Es como la vivienda. La vivienda hay muchos tipos, muchos modelos de vivienda, pero la vivienda es un tipo. Entonces es importante tener eso claro. Y eso que estás haciendo para diseñar ese centro educativo, pues me parece muy interesante. ¿Qué taller es ese? Este es taller, ahorita estoy en taller 4, profe, Ajá. Oh, fue un pero colegio. ese sí lo ves presencial. Sí, cómo no, es importante Sí, verlo sí, presencial, es obligatorio. sí, sí, porque incluso las clases por aquí, bueno, yo las doy, en fin, pero a mí me gustan mucho más mis clases presenciales, pero Yo he bueno, visto que usted monta las clases de taller 10 en YouTube y yo digo, wow, ver el último semestre de taller así online debe ser fuerte a veces, no sé. pero he tenido suerte con mis estudiantes. O sea, claro, para uno es mucho trabajo, porque fíjate que ellos ven, yo los corrijo, ellos ven, los corrijo. Y he tenido, por ejemplo, dos estudiantes que lo hicimos así hace como un semestre, salieron muy bien. Uno estaba en Argentina, hizo su tesis, nos comunicamos, no sé cosa, y Claro, él buscó sacó 20 publicaciones. Otro muchacho estaba en Acarigua, en Guanare, y también. O sea, el que quiere, uno lo puede corregir, pero tiene que haber esto como tú y yo que estamos hablando. El que no, pues... o sea, tiene que haber motivación de ambas partes y el estudiante tiene que poderlo hacer, ¿sí? Pero tiene que haber esa conciencia, si no, pues no se hace nada, pues igual, o sea, en cualquier materia, si no hay esa comunicación, pues no hacemos como mucho, ¿ves? Pero bueno, es como las nuevas dinámicas de la institución, que pueden ser muy viables, pero yo creo que hay que ponerle más exigencias al estudiante, porque si el estudiante no se le obliga a ver ninguna clase, pues contesta su cosa allí, pero no tiene la posibilidad de comunicarse, en fin. Fíjate que ustedes son casi 40 y hay dos, entonces, cree usted. este, pero Pero bueno. bueno, Profe, yo Sí, tengo una consulta. ajá, Yo estaba, o sea, investigando las varias tipologías. Entre esas yo quise resaltar que si la villa urbana y rústica, la plaza piezada y los jardines. Por lo menos yo había investigado que en las villas, ellas están Paladianas. inspiradas, las villas están inspiradas en la idea de la residencia ideal. Ajá, fíjate, aquí en el Renacimiento, por ejemplo, primero, ¿qué es la tipología? La tipología surge de una nueva actividad que se refleja en un espacio, para el cual necesita un espacio, ¿verdad? La tipología educativa, la tipología asistencial, el aeropuerto es una tipología, las mediatecas ahora con todo lo de internet es una tipología, la biblioteca es una tipología que tiene que ver con los libros. En el Renacimiento surgen varias tipologías. Una, los palacios, que son las viviendas de las personas con muchos recursos económicos que no son reyes, ni pertenecen a la corte, ni podían vivir en los castillos. Entonces surge el palacio, el palacio. La otra tipología son las villas paladianas, que son esas inmensas casas en las áreas rurales para temporar, ¿verdad? Que también, bueno, es un ideal, que están más vinculadas a la vivienda del domus. ¿Te acuerdas que en Roma había la ínsula y el domus, y el domo era la casa del don? También, ¿qué otra cosa podemos ver en el Renacimiento? Los nuevos jardines, como los jardines de Versalles, que se van todos organizados, con unas plazas que tienen unas diagonales, una simetría. ¿Por Ujú. qué? Porque Tienen retoman una estructura simétrica y también elementos decorativos. simetría, proporción y además quiero comunicar eso. Entonces, ese es un nuevo aporte. Y luego, que lo vamos a Ellos- ver mucho en el tercer corte, es todo lo que tiene que ver con la urbanística renacentista. O sea, ya la ciudad, digamos, concéntrica, amurallada, pierde sentido y surge una nueva urbanística de una ciudad más ordenada, entre comillas, más planificada que viene a América. Ah, pero me parece chévere que estabas ahí investigando. Me parece muy bien. No, profe, esa pero es la este tipo, investigación que ya yo tengo, pues. Ajá. Ya yo había como quien dice ahondado y leído acerca del tema, pues, investigado parte de la tarea.
Ah, bueno, me parece bien. Además me gusta mucho cuando la gente me manda un video y habla con fluidez y la escucha, es cónchale, me da como ánimo, porque cuando no veo a nadie o cuando veo a alguien que le cuesta leer, yo qué sé, como que es la primera vez que está leyendo allí, pero me parece Bueno, bien. entonces por lo menos en los jardines, yo mayormente lo que llegué a percibir de lo que leí es que ellos, o sea, eran como decorativos y ellos buscaban integrar no solo la naturaleza, sino también el arte, el ámbito estético, pues. Ajá. Bueno, el Sí, tema de los jardines viene hasta desde Mesopotamia. De las primeras viviendas se podían ver las estructuras que ya estaban como un jardín interno y alrededor era que estaban las viviendas como tal. claro, Ujú. porque además es como, de alguna manera, la dominación del medio, pues, y la dominación del medio y del medio Bueno, físico. con el Nilo y el Éufrates ahí también Claro, buscando pero las también da viviendas. señal de la importancia del que está mandando en ese momento o de esa familia. Ujú. Pero, Aunque, aunque, aunque en el ámbito renacentista, estos eran espacios cerrados y controlados, pues. sí, pero también después hay espacios, por ejemplo, toda esa visión se va a ir a la ciudad. Ampliar la Ujú, ciudad, a incorporar bulevares, plazas, jardines, o sea, va a haber una necesidad de embellecer la ciudad. Y ujú. eso fundamentado también en la experiencia, en lo que decía Vitruvio y en la experiencia de muchos años de la ciudad, eso va a venir a América, entonces va a fundar unas ciudades de tales o cuales maneras. Y hay un cambio en la urbanística, ¿sí? Hay un cambio en el tamaño de la calle, las plazas, la incorporación de los jardines, la decoración, la incorporación de esculturas, estatuas, que también de alguna manera van a hablar de quién está gobernando en ese momento, ¿verdad? Los cambios políticos que se suceden en ese momento, a quién quiero mostrar, ¿ok? Entonces, Ujú. la persona que tiene el poder, pues hago la escultura, la pintura de esa persona, ¿ok? Este, bueno, mira, voy a hacer otra reunión el jueves que viene, pero me interesa que participen más personas. Y lo que voy a poner con esta clase, que es obligatorio para las otras personas, poner nombre y apellido, porque si no ven las clases que están, que hay varias clases que yo subí, que grabé, y no ven esto, entonces, bueno, cuando van a contestar no se sabe muy bien. Yo quisiera que todo el mundo me dijera, busqué información sobre los jardines, busqué información sobre la tipología, que me hablaran del río Nilo y de Babilonia, pues me sentaría bastante satisfecha. ¿Quién más está ahí? Ok. ¿Tú de dónde eres, Mariana? Yo soy de Bolívar. Ah, tú eres del estado Bolívar. ¿Y tu grupo con quién lo hiciste? Bueno, mi grupo en sí no, como quien dice, yo creo que no nos centramos en de qué éramos, pues. Ajá. Si no sé, armaron su grupo y listo, sin problema. Pero ¿vives Ujú, en exacto, dónde? ¿Vives en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, en San Félix? en Upata. ¿Vives en Upata? Ah, Ujú. porque fíjate que yo doy restauración y quería que los grupos escogieran iglesias, o edificaciones sencillas, pero que fueran patrimonio y me costó mucho. Me costó mucho que, digamos, voy a registrar qué hay en Upata. Mándame una foto de la iglesia de Upata para ver cómo es la iglesia.